interesado en que nosotros nos recuperemos es Dios mismo. Dios es el más interesado en que nosotros nos recuperemos. Quisiera recordarle lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 57. El profeta Isaías, el libro del profeta Isaías en el capítulo 57, nos recuerda la siguiente verdad. Isaías 57, versículos 18 al 19, dice: he visto sus caminos, dice el Señor, y viendo que son malos, y viendo que están perdidos, aún así el Señor dice, pero lo sanaré, lo guiaré, lo colmaré de consuelo, y a los que lloran por él, dice el Señor, les haré proclamar esta alabanza: paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Esta es una verdad importante que necesitamos interiorizar este día, y es que Dios está interesado en nuestra restauración. Es más, Dios pareciera estar más interesado que nosotros mismos en nuestra restauración. Dios está completamente interesado en nuestra restauración. Es por eso que durante los próximos meses, porque esto nos va a llevar por lo menos 2 meses, estaremos abordando este tema de la recuperación en nuestros grupos pequeños, en nuestros grupos de crecimiento integral, en los cultos dominicales, y vamos a estar siguiendo cómo lo vamos a hacer. Vamos a estar haciendo un acróstico con la palabra recupera. Vamos a estar llenando ese acróstico, recupera. Y cada una de estas letras, de estas primeras letras, equivale a un paso que vamos a dar nosotros en busca o en camino de esa recuperación. Y el primer paso que nosotros vamos a dar, el paso del día de hoy, es este: reconoce tu realidad. Reconoce tu realidad. Ese es el primer paso. Así que anime a su hermano y diga: oiga, no se hagan loco. No se hagan loco. Reconozca su realidad. Y ese es el título del mensaje de hoy: reconoce tu realidad. Reconoce tu realidad. Y para que podamos entender un poquito la importancia de reconocer nuestra realidad, hay una historia que nos ilustra esto un poco. Y es que en un barrio muy humilde habían 2 vecinos que compartían realidades parecidas. Pues número uno, que los 2 vivían en el mismo inquilinato, vivían en la misma casa. Pero además de eso, cada uno tenía su propia limitación. Uno era paralítico y el otro era ciego. Uno no podía caminar y el otro no podía ver. Pero lo peor de todo es que este par se llevaban en la mano y no perdían oportunidad para buscar molestarse, no se hacían un favor, y ahorita los se la montaban mutuamente. Tanto así que el Señor le preguntaba al paralítico: ¿y qué? ¿Y cómo andas? Y el paralítico le decía: no, pues como puedes ver, le respondía el paralítico, porque se llevaban en la mala. Pero resulta que en esos andares de la vida, un buen día se incendiaron las casas vecinas y se incendió también la casa del inquilinato donde ellos vivían. Y como era un barrio muy humilde, pues eran en una casa donde predominaba la madera, y pues esa vaina se prendió rapidísimo. Se quemó rapidísimo. Todo el mundo salió corriendo, y ¿quiénes eran los únicos que no podían escapar? El uno ciego no veía por dónde, y el otro paralítico atravesaba un montón de cosas, no podía moverse. Y en medio de su desesperación, pues cada uno empieza a gritar, a pedir ayuda, y ya todo el mundo pues había salido, cada quien pues en la desesperada, ¿sí? Cada quien sale lo más rápido posible, y se dieron cuenta, se fijaron, o el paralítico se fijó que el ciego estaba ahí cerca, y él también estaba gritando, y dice: bueno, ¿y qué hacemos? Y el ciego pues una idea, dice: mire, yo no puedo ver y usted no puede andar. ¿Por qué no más bien yo lo cargo a usted y usted me va guiando para que nosotros podamos salir? Y así fue como se pusieron de acuerdo.
El ciego se volvió las piernas del paralítico y el paralítico se volvió los ojos del ciego. Y así fue como este par se salvaron. Porque la buena noticia es que este par se salvaron. Pero ¿qué tuvieron que hacer para salvarse? ¿Qué hicieron ellos? Dejar de lado su orgullo y que se llevaban en la mala, porque yo diría, a la última persona en el mundo a quien yo le pediría un favor, ¿a quién sería? Al paralítico ese. Y el paralítico, a la última persona que le pediría un favor sería al ciego ese. Pero tuvieron que dejar su orgullo, reconocer la realidad de sus propias limitaciones, porque al fin de cuentas ninguno de ellos podía salvarse por su propia cuenta. No lo podían hacer. Es por eso que este primer paso es precisamente esto: reconocer la realidad, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestras luchas. Y esto es muy importante y esto es necesario porque muchas veces resultamos normalizando situaciones que no deberían pasar en nuestra vida. Pero como pasan tan seguido, como pasan todos los días, terminamos considerándolas como normales, pero la verdad es que no lo son. Le pongo algunos ejemplos de cosas que muchas veces nosotros normalizamos. Quedarse despierto hasta tarde viendo tonterías, aun cuando sabemos que necesitamos madrugar. Y sabemos que hay un compromiso temprano, pero aún así nos gana TikTok. ¿Sí? Bueno, los que tienen TikTok, yo no tengo TikTok. ¿Sí? Sabes que hay que hacer ejercicio, que necesitas ejercitarse físicamente, pero aún así no lo haces. Esa es otra cosa que normalizamos: el no hacer ejercicio. Otra cosa que normalizamos: de pronto, si eres una persona que se distrae continuamente y que resultas perdiendo el tiempo con facilidad. Yo me despisto con nada, yo me despisto, se me olvida qué estaba haciendo, o resulto embolatado y resulto perdiendo el tiempo con facilidad. Esas son cosas que muchas veces normalizamos. De pronto eres un procrastinador compulsivo. ¿Sabes qué es procrastinar? La costumbre de estar dejando todo para después. De estar dejando todo para después o todo para última hora. Y empiezas a hacer algo y das unos pasos y lo dejas ahí tirado, y ya cuando estás colgado, ya cuando la fecha te da, ya cuando ahora sí toca, y en última resulta quedando las cosas mal hechas. Eso es algo que en ocasiones normalizamos. Si eres una persona tal vez demasiado perfeccionista y en tu perfeccionismo vives agarrado con todo el mundo, porque no lo hacen como tú lo harías o como tienes que hacer así. Tienes de pronto un estándar tan alto que de pronto tú mismo no lo cumples. Hasta peleas contigo mismo, porque no se hacen las cosas como consideras, porque en ocasiones tú mismo no haces las cosas como quisieras que se hicieran. Si frecuentemente es una persona que está amargada, que está triste, si has normalizado tu tendencia depresiva. Pastor, con facilidad me vivo aislando de las personas, tengo facilidad para eso y eso es normal. Si eres una persona frecuentemente ansiosa, que vives ansiosa por todas las cosas, vives afanada, vives ansiosa. Si eres una persona, y ya cosas que ya sabemos o tenemos los ojos más abiertos, que luchas con vicios, por ejemplo, que le están dando lugar al alcohol, algún tipo de droga, los videojuegos. Si eres una persona que diariamente le está aguantando corrientes de un videojuego más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, hay un problema, lo consideras normal. Si eres una persona que está en los juegos de azar, que estás metida en los juegos de azar, si eres una persona que tiene trastornos alimenticios, ¿ok?
que pueden ser excesivos, glotonería o anorexia, que son casos extremos. Si eres una persona que constantemente se siente culpable, siente una culpa excesiva, y claramente si eres una persona que batalla con la inmoralidad sexual, batallas con la infidelidad, hay una persona que te tienta, que no es tu pareja, batallas con el homosexualismo, has sentido atracción por personas de tu mismo sexo, si estás batallando con la pornografía, si has normalizado la fornicación, si para ti te da igual tener relaciones sin estar casado, eso es un problema y son cosas que normalizamos muchas veces. Normalizamos. Entonces, este principio a lo que nos lleva es a esto, a reconocer que esto no es normal, que esta realidad no es normal en nuestra vida, que está fuera del estándar de Dios. Ahora, de todas las que cabe nombrar, pregunto, ¿cuál corresponde a tu realidad? De pronto hay alguna. De pronto podría ser otra. Hay otra que no estoy nombrando. Quisiera recordarte lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 5:3 en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Qué bueno que, porque en la Reina Valera o en otras versiones dicen bienaventurados los pobres, ¿cierto? Y algunos lo toman como un llamado a hacer votos de pobreza, como es que hay que vivir en la pobreza porque son bienaventurados, son dichosos. Pero el texto es muy claro: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Son los que reconocen su propia incapacidad, su propia impotencia, y recurren a la omnipotencia de Dios. Eso es un pobre en espíritu. El que reconoce su propia impotencia y reconoce la omnipotencia de Dios. Son aquellos capaces de reconocer su necesidad espiritual y saben que Dios es el único que la puede satisfacer. Y a pesar de que eso parece tan obvio, no es tan fácil de conseguir. Porque muchos están convencidos que pueden salir adelante sin Dios. De hecho, una de las filosofías que más se ha extendido en los últimos años, que arrancó como el marxismo y el socialismo, hoy se le llama progresismo. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es la base del progresismo? El progresismo lo que enseña es que el hombre, a través de la ciencia y a través del conocimiento, puede avanzar y puede tener lo que quiera y puede ser feliz sin Dios. Que el hombre es capaz por sí mismo, que a través de la ciencia, el conocimiento científico y de la educación, de la formación académica, podemos solucionar todos nuestros problemas. Pero la verdad es que la ciencia, miren, la ciencia ha hecho cosas tan extraordinarias como llevar el hombre a la luna, por ejemplo. La ciencia nos ha permitido estar cara a cara con una persona que está a cientos o a miles de kilómetros a través de una videollamada, y eso es bueno. Eso lo ha logrado la ciencia. La ciencia ha conseguido hacer prótesis de pronto de biomecánica para ayudar a las personas enfermas con mutilaciones. Pero hermano, la ciencia no ha podido solucionar los tres problemas más grandes del ser humano. La ciencia no ha podido acabar con el problema de la maldad humana. La ciencia no ha podido acabar con el problema del pecado. Y la ciencia no ha podido acabar con el problema de la muerte. Ninguna de esas tres cosas. No ha podido acabar con la maldad, no ha podido acabar con el pecado, no ha podido ni podrá acabar con el asunto de la muerte. Eso es algo que solo Dios lo puede corregir.
Solo Dios lo puede corregir, por eso el progresismo tampoco es la solución. Entonces, y la verdad es que no es tan fácil conseguir pobreza en espíritu. A nadie le gusta ser pobre, ni económicamente. A alguien le gusta ser pobre económicamente, a ninguno le gustaría ser pobre económicamente, pero tampoco es tan fácil conseguir pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque no les interesa un Dios que les cambie su estilo de vida. No me interesa un Dios que me traiga una exigencia moral. Yo lo que quiero es vivir a mi manera. Yo lo que quiero es que me dejen hacer lo que a mí me gusta. Ellos quieren que los dejen vivir como ellos quieren. Pero lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor, es que el reino de los cielos, ¿a quién le pertenece? A quienes reconocen que no pueden solos. A ellos les pertenece el reino de los cielos. Aquellos que son capaces de decir, yo soy paralítico, o aquellos que son capaces de decir, yo estoy ciego. El reino de los cielos es para ellos y que solo Dios puede ayudar. Entonces, ¿de qué se trata reconocer nuestra realidad? Se trata simplemente de decir, sí, yo estoy mal y que yo soy así. La vida me hizo así. A los golpes me he formado. ¿Será que eso es lo que espera el Señor? Simplemente que reconozcamos y nos quedemos así. No, reconocer nuestra realidad tiene tres implicaciones. Tiene tres implicaciones reconocer nuestra realidad. Y la primera de ellas es que reconocer la realidad implica entender la causa. Reconocer la realidad implica entender la causa. Entender cuál es la causa de mi problema. ¿Y cuál es la causa de nuestros problemas? En primer lugar, nuestra mala naturaleza. Esa es la principal causa de nuestros problemas. Recordemos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6, los versículos del 5 al 6. ¿Qué nos muestra el Señor en el primer libro? Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era pequeñita, era poquita. No, al ver el Señor que la maldad del hombre sobre la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre al mal, que toda inclinación de su corazón tendía siempre al mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Este fue el sentimiento de Dios antes del diluvio. Y mira el diagnóstico que hace: que el corazón de los hombres siempre tendía a hacer lo que era malo y que continuamente estaba deseando el mal. Y recordemos, no necesitamos enseñar a nuestros hijos que se porten mal. Usted necesita esforzarse por enseñar a su hijo que se porte mal. No, los chicos de raco ya se saben portar mal. Todo el esfuerzo es enseñarles a que se porten bien, porque somos malos por naturaleza. Nacimos con una tendencia a hacer lo malo. Y eso es lo que nos lleva a toda clase de problemas. Este es el problema más antiguo, viene desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva, Dios los puso en el paraíso y ellos trataron de controlar el paraíso. Porque recordemos, Dios les dijo, pueden hacer lo que quieran, pueden comer lo que quieran, menos solamente hay una cosa que no pueden hacer. ¿Y qué hicieron ellos? Precisamente al que no podían tocar, ese fue el árbol que ellos tocaron. Y recordemos cuál fue la voz de Satanás para ellos. ¿Cuál fue la voz del enemigo para ellos? Coman y serán como dioses. Ese ha sido nuestro problema, o el problema del ser humano desde el principio, que queremos ser dioses sin Dios. Queremos ser dioses sin Dios, que queremos tomar las decisiones nosotros mismos. Yo quiero vivir como quiera, yo quiero controlar todo, yo quiero jugar a ser Dios. Y jugamos a ser Dios. Ahora, ¿cómo jugamos a ser Dios?
Le muestro varias maneras como nosotros jugamos a ser Dios. Número 1, tratamos de controlar nuestra propia imagen. Tratamos de jugar a ser Dios cuando tratamos de controlar nuestra propia imagen. Porque nosotros siempre buscamos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Siempre queremos controlarlo. ¿Sabían que la gente, especialmente las mujeres, pero la gente en general, está más dispuesta a gastar en cosmética, en cosméticos, en verse bien, más que en comer? O sea, la gente deja de comer, mujeres dejan de comer algo por comprarse una crema, por comprarse un labial, un perfume, por comprarse una prenda. La gente prefiere dejar de comer o satisfacer otras necesidades vitales muchas veces por esto. Nos importa demasiado, queremos controlar nuestra imagen, nos importa demasiado lo que los demás piensan de nosotros. No queremos que las personas se den cuenta cómo somos realmente. No queremos. Y por eso generalmente todos nosotros estamos usando máscaras. Pretendemos ser otros. ¿Sabes cuál es la mentira más común que nosotros decimos? ¿Cómo estás? Bien. Es la mentira más común y más frecuente que nosotros decimos. Porque si somos objetivos, la mayoría de las veces algo está pasando. Pero ¿cómo estamos? Bien, usamos máscaras, pretendemos ser otros, somos falsos. Queremos que la gente vea ciertos aspectos de nosotros y escondemos otros. Desde el que sube una foto al Face para editarla, se pone la selfie, acá hay un barro, entonces este ya no, entonces por el otro lado. ¿Cierto? Desde que hacemos esa edición, estamos protegiendo, cuidando nuestra identidad del escarnio público. Queremos que vean ciertas cosas, pero que otras cosas no. Escondemos nuestras debilidades frecuentemente. Frecuentemente escondemos nuestros sentimientos. No, yo no soy bravo, no, bravo yo. Y por dentro está que no se aguanta, pero bravo yo, no. Preocupado yo, no. Miedo yo, asustado yo, ¿qué le pasa? No. ¿Por qué tenemos miedo a mostrar realmente quiénes somos? Porque si mostramos quiénes somos realmente, lo más probable es que al otro no le va a gustar. No le va a gustar. Y por eso siempre estamos buscando controlar nuestra imagen. Jugamos a ser Dios no solamente cuando controlamos nuestra imagen. Jugamos a ser Dios tratando de controlar a las personas. Esa es otra forma como jugamos a ser Dios. Los padres tratan de controlar a sus hijos. Los hijos tratan de controlar a sus padres o de manipular a sus padres. Las esposas tratan de controlar a sus esposos y los esposos tratan de controlar a sus esposas. Jugamos a ser Dios y jugamos a ser Dios porque nosotros nos ponemos en el estándar. Y muchas veces en nuestras relaciones de pareja, ¿por qué peleamos con nuestra pareja? Porque ella no es como yo. No peleamos, no porque ella no es como Cristo, no. Es que ella no es como yo. Y pensamos que todos nuestros problemas de pareja se podrían solucionar si ella fuera un poquito más como yo. Y ella piensa que los problemas se solucionarían si yo fuera un poco más como ella. Nos ponemos como el estándar. ¿Ven el nivel de nuestro orgullo? Nos ponemos nosotros como el estándar. Y el estándar no somos nosotros, es Cristo. Las peleas no se van a acabar el día que tu pareja sea como tú. Las peleas se van a acabar el día en que los dos seamos como Cristo. Imagínate los dos con esa perfección del carácter de Cristo. ¿Qué problema va a haber? Ninguno. Uno así de perdonar como Cristo. ¡Wow! Yo quiero una de esas. Entonces queremos controlar a las personas. Todas las normas, las políticas que establece una empresa, las normas que nosotros ponemos dentro de casa. Es que aquí se cataloga, es que aquí se hace esto, se hace aquello otro. Hablan de ese impulso natural que nosotros tenemos por querer controlar a las personas. Y usamos muchas estrategias para ello.
Nos hacemos sentir culpables. ¿Sí? Usamos el temor, les imponimos miedo, temor. Para controlar a las personas usamos hasta los halagos. ¿Cierto? Los halagamos con tal de poder conseguir un favor. ¿Sí? Amor, tan bonita que estás hoy. ¿Cierto que tú me quieres traer un tinto? Yo le digo así. Usamos hasta los halagos. Usamos el silencio, la ira. Y muchas mujeres manipulan a sus esposos y los dejan sin nada. No hay nada para usted, no hay nada. Y lo pone a sufrir, sí. Corta los servicios. ¿Por qué? Porque nos gusta manipular, controlar a las personas. Entonces jugamos a ser Dios, a controlar nuestra imagen, a buscar controlar a las personas. Buscamos controlar los problemas. Y generalmente nosotros decimos, yo puedo con esto, claro. No es que a mí esto no me va a quedar grande. ¿Ayuda? ¿Yo para qué? No. Pues, ¿para qué me van a andar ayudando? No. ¿Un consejo? No, ¿para qué? No necesito consejos. No. Yo he escuchado personas que dicen, cuando yo quiera yo dejo de fumar. Yo dejo de fumar cuando yo quiera. Pues más que nunca quiero. Cuando yo quiero yo dejo de fumar. Es más, el otro año voy a dejar de fumar. Y llega el otro año y están en las mismas. Ya no se fuma un paquete, ahora se fuman 2. Pues tratamos de controlar los problemas por nosotros mismos. Tratamos de controlar el dolor. Porque unos, para controlar el dolor, lo que hacen es negarlo. Otros lo que hacen es buscar ignorarlo, ocultarlo. O algunos simplemente buscan escaparse del dolor, refugiándose en los vicios, en el alcohol, en la droga, o en algo de entretenimiento. Algunos buscan escapar de una mala relación y lo que hacen es apresurarse a meterse en otra peor relación, meterse en otra. Jugamos a ser Dios, amados. Entonces, entender la causa, se trata de reconocer nuestro pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que nos lleva a ser nuestros propios dioses. Eso es pecado. Cuando preferimos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, le estoy diciendo a Dios, Dios, tú eres mi Señor, yo soy mi propio Dios, yo hago esto que yo quiero. Yo soy mi propio Dios. Eso es pecado. Todo aquello que me lleva a ser mi propio Dios. Cuando preferimos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, nos hacemos nuestros propios dioses. Por eso, amados, el primer paso para la recuperación es aceptar que no vamos a mejorar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Así que lo necesitamos. Porque es peligroso vivir atados a nuestra naturaleza pecaminosa. Es muy peligroso. Por eso es que, en segundo lugar, reconocer la realidad implica evaluar las consecuencias. Reconocer la realidad implica evaluar las consecuencias. Porque es que las consecuencias de jugar a ser Dios son terribles. Las consecuencias de jugar a ser Dios son terribles. Y quiero ver también rápidamente, por lo menos de 4 consecuencias, 4 problemas que enfrentamos cuando jugamos a ser Dios. Número 1, cuando jugamos a ser Dios hay temor. Cuando jugamos a ser Dios hay temor. Génesis 3:10, volvamos a Adán. Veámoslo ahí en el jardín del Edén. El hombre contestó, Adán acaba de pecar, Dios lo está buscando, y el hombre contesta, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me
escondí. Y por eso me escondí. Dice, ahí termina el versículo 10. Entonces, amados, como veíamos anteriormente, nos atemoriza que alguien descubra quiénes somos realmente. Nos atemoriza. Nos atemoriza que alguien se dé cuenta que no tenemos el control y que no somos perfectos. Por eso es que muchas personas no permiten que otros se les acerquen, por el temor a ser descubiertos como ellos realmente son. Y lo grave es que este temor lo aplicamos en todas las relaciones, incluso con nuestra relación con Dios. Y aquí vemos a Adán escondiéndose de Dios, escondiéndose precisamente de Dios. Porque, amados, hay una realidad, y es que el pecado acobarda. Una de las consecuencias del pecado es que nos acobarda. El pecado nos acobarda para asumir los retos de la vida. Porque creemos que Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque como estamos mal con Él. O cuando sabemos que nos hemos portado mal con Dios, ¿tenemos la misma fe para hablar? No, nuestra conciencia está ahí atacándonos. Porque el pecado acobarda. Entonces, la primera consecuencia de jugar a ser Dios es el temor. La segunda consecuencia es la frustración. La frustración. Eso dice Romanos capítulo 7, versículos 18 al 19. Mira lo que dice Pablo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, amados, jugar a ser Dios es muy frustrante. Jugar a ser Dios es muy frustrante, trae frustración. Porque es frustrante, amados, jugar a querer ser el gerente general del universo. Querer ser el gerente general del universo es frustrante. Y por eso Pablo es muy objetivo al referirse a sí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo mismo no soy capaz. No soy capaz de hacer lo bueno. Es lo que acabamos de leer. Entonces, cuando nosotros jugamos a ser Dios, nos damos cuenta que terminamos con un problema y al rato aparece otro problema. No somos capaces con todo porque no somos dioses. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de jugar a ser Dios? Número 1, temor. Número 2, frustración. Número 3, fatiga o cansancio. Jugar a ser Dios nos cansa. Y eso dice el Salmo 32, versículos de 3 al 4. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué pasó con la fuerza? Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Porque tu mano pesaba sobre mí. Y es que, mire, algunos tienen la tendencia a escapar de sus crisis, a ver de sus crisis, que a fin de cuentas son la consecuencia del pecado. ¿Y cómo escapan de sus crisis? Refugiándose en un montón de actividades, en el trabajo. Trabajan a doble jornada, prefieren trabajar horas extras antes de llegar a la casa para no encontrarse con ese lío que tienen allá. O se entregan a los hobbies, a sus viajes, al entretenimiento, incluso a actividades eclesiásticas, para no hacerle frente a la realidad. O algunos, jugando a ser Dios y queriendo tener todo por su propia cuenta, yo voy a esta vuelta, yo voy a la otra diligencia, yo voy al médico, yo voy a esto, y yo le ayudo a este, y
yo puedo con este, y yo me meto con esto, y yo me meto con el otro. Y viven corriendo de un lado para otro, haciendo un montón de cosas que lo último que produce, ¿qué es? Cansancio, fatiga. Porque quieren ser Dios, jugar a ser Dios. Porque como Dios no obra y como Dios no está haciendo nada, entonces yo sí voy a hacer. Pero estamos haciendo en ocasiones un montón de cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Pasan ocasiones, y ojo que este no es un llamado a la negligencia, pero es un llamado a no hacer cosas que el Señor no nos llamó a hacer. Si estás experimentando cansancio, fatiga continua, deberías preguntarte hoy: ¿estoy haciendo las cosas que el Señor me mandó a hacer? ¿Estoy corriendo con aquello que el Señor me mandó a hacer? Porque posiblemente, si estás cansado, de pronto estás que en lugar de ser Dios y haciendo más cosas de las que realmente deberías estar haciendo. Entonces, cuando jugamos a ser Dios, experimentamos fatiga, experimentamos frustración, experimentamos temor, pero por encima de todo, amados, lo que experimentamos es fracaso. Fracasamos. Dice Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Entonces vamos, cuando encubrimos nuestro pecado y cuando vivimos en pecado, ¿qué pasa? Fracasamos. Las cosas empiezan a salir mal. Cosas que antes no fallaban empiezan a fallar. Recordemos que el enemigo más peligroso que nosotros tenemos no es el diablo. El enemigo más peligroso que nosotros tenemos no es el diablo. El enemigo más peligroso que nosotros tenemos es el pecado. Nuestro propio pecado es el enemigo más peligroso. Y una cosa es tener al diablo en contra, y a la hora de que eso no es problema. Si usted tiene al diablo en contra, eso no es problema. Pero otra cosa es tener a Dios en contra. Ahí sí, mire, fracaso garantizado. Si tienes a Dios en contra, el fracaso está garantizado. Por eso el proverbista plantea el antídoto: apartarse del pecado para encontrar misericordia. Entonces recordemos, jugar a ser Dios, que produce temor, produce fatiga, produce frustración, y en última lo que produce es fracaso. Y posiblemente estés experimentando alguna de estas cosas. Posiblemente estés experimentando algo de esto el día de hoy. Entonces, ¿qué necesitas hacer, amados? ¿Qué necesitamos hacer para recuperarnos? Dejar de jugar a ser Dios. Dejar de hacer las cosas a tu manera. Renunciar a querer tener el control de todo. Dejar el orgullo y correr a Dios para encontrar misericordia. Porque este es el antídoto. Esto es lo que está diciendo el proverbista: el que se aparta, se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. El antídoto es correr al Señor. Ahí está la verdadera cura. Por eso hay que, en tercer lugar, amados, reconocer nuestra realidad implica elegir la cura. Elegir la cura. Y eso es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 4, versículos del 6 al 7 en su libro. Santiago 4, del 6 al 7. Dice Santiago: pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él cuidará de ustedes. Mis amados, en resumen,
Este primer paso para nuestra recuperación consiste en admitir nuestra incapacidad. Y esto contradice la cultura actual. Es una cultura que promueve la autosuficiencia. Estamos llenos de gurús motivacionales. Levántate por ti mismo. Tú puedes solo. No depende de nadie. No le debas favores a nadie. Y nos hacemos autosuficientes. Pareciera, esto es tanto de hombres como mujeres, a los hombres nos cuesta pedir ayuda, pero ahorita con este auge del feminismo, tú sabes, le preguntas a 10 mujeres, a 20 mujeres afuera en la calle, ¿las mujeres necesitan a los hombres? No, tú no preparas nada, yo trabajo, me pago mi estudio, yo mantengo mis hijos, 2, 3 hijos, yo pago mi arreglo, tú no preparas nada, tú no preparas nada. Pregúntale a 100 hombres de los hombres. De 10 por menos 9. ¿Necesitamos la mujer? Claro, necesitamos las mujeres. Ellas son muy lindas, son muy especiales. Las necesitamos. Pero mira cómo esa tendencia feminista también daña, porque ese decir no necesitamos a los hombres, no necesitamos de su plata, no necesitamos de nada. Algunos, escuchaba en el colegio de mi hija, la mamá decía, no, es que el donante no ha venido, refiriéndose al papá de mí, porque citaron a papá y mamá. No, el donante no ha venido. ¿El qué es? No es una persona, es un donante. No lo necesito. ¿Qué es eso? Autosuficiencia. Autosuficiencia. Y la verdad que nos muestra la palabra es que en nuestra recuperación necesitamos primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Y además vamos a necesitar a otras personas. Primeramente a Dios, pero también vamos a necesitar a otras personas. Porque si tú te niegas a la intervención de otras personas, te estás negando a la intervención de Dios. Porque Dios acostumbra a utilizar a personas. Y no sé si lo sabías, pero las personas somos el cuerpo de Cristo. Las personas somos el cuerpo de Cristo. Entonces necesitas reconocer tu necesidad de Dios, de Cristo y de su cuerpo, o sea, de la iglesia. Reconocer que yo necesito la iglesia para recuperarme es una señal de madurez. Es una señal de madurez. Porque uno de los daños que nos dejó la pandemia es que muchos creyentes crearon una distorsión, es que no necesito la iglesia. No necesito la iglesia. ¿Por qué? Porque yo me congrego a la carta. Este domingo veo a Dante Gebel, el próximo domingo veo a Guillermo Maldonado, el próximo domingo veo a Cas Luna, y el otro domingo veo a Enrique Gómez, el otro domingo veo al pastor Corso de su presencia, y el otro domingo, no sé, ¿a quién? Giovanni Melo. A Giovanni Melo. A la carta. ¿Sí? Entonces, eso es cambiar sushi por fritanga. Pero bueno. No hay problema. Y acá está la fritanga, ojo. Mira acá. Pero el punto es, amado, que eso fue un daño que nos hizo la pandemia. Creer que podemos ser cristianos sin la iglesia. Sin la iglesia. Y no podemos renunciar al cuerpo de Cristo. Renunciar al cuerpo de Cristo es renunciar a Cristo. Porque es que esto es lo que Cristo va a usar. Y a veces eso no nos cuadra. No nos cuadra porque es que queremos el Mesías que llegue victorioso en su caballo blanco, poderoso. Y no queremos al humilde Mesías que llegue en la cruz, en el burrito. No queremos ese Mesías. Queremos que venga Dios directamente a ministrarnos, pero no queremos que sea ese hermano cansón, esa hermana cansona que venga a llamarnos la atención, a hablarnos, o a ayudarnos, o a hacernos un favor, a ministrarnos.
Porque son ellos aquellos que Dios va a utilizar. Somos el cuerpo de Cristo. Eso es señal de madurez. Y en esa madurez necesitamos entender dos cosas más. Número uno, reitero, somos incapaces de cambiar solos. Somos incapaces de cambiar solos. Y yo sé que quisiéramos que eso funcionara diferente, pero no es así. Somos incapaces de cambiar solos. Necesitamos a Dios, necesitamos mentores. Como niños necesitamos nuestros padres. Necesitamos mentores, necesitamos personas. Somos incapaces de cambiar solos. Pensar diferente, eso es la voz del diablo. Pensar diferente, eso es la voz del diablo. Recordemos 1 Satanás 1:1, seréis como dioses, sin Dios. Eso quiere decir, tú puedes solo. Usted no necesita a Dios, no lo necesitas. No podemos cambiar solos. Eso nos debe llevar a reconocer que nuestras buenas intenciones y nuestra fuerza de voluntad no alcanzan. Nuestras buenas intenciones y nuestra fuerza de voluntad no alcanzan. Necesitamos un poder mayor al nuestro. ¿Quién es el único que tiene ese poder? Dios. Y en segundo lugar, debemos renunciar a querer controlar a las cosas y a las personas. Debemos renunciar a querer controlar las cosas de las personas. Y eso no significa que como le entregué el control a Dios, como Dios controla todas las cosas, entonces yo no hago nada. ¿Sí? Ya me lavé las manos, entonces yo no necesito hacer nada. No. Significa que al enfrentar las situaciones, las crisis, los problemas, no le doy resulta a mis emociones. Y esas situaciones, como ya no las enfrento a mi manera, lo primero que hago es orar por esas situaciones, buscar la dirección de Dios, pedir su intervención sobrenatural y aplico los principios de la palabra. Aplico los principios de la palabra. Cuando yo oro, cuando yo busco la dirección de Dios, cuando busco su intervención sobrenatural, cuando aplico los principios de la palabra, estoy haciendo las cosas a la manera de Dios. Estoy renunciando a eso. Y la verdad, amados, el hecho de que nosotros no seamos Dios es una buena noticia. A nosotros nos gustaría ser los dioses. Somos tan parecidos a Dios, o como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos encanta el reconocimiento. Oiga, Brian, qué bien que le con ese trabajo. Y eran los otros manes, lo mal que lo hicieron, pero usted se lo hizo bien. Me esforcé tanto para ello. Sí. Mire, si tú haces los frijoles más ricos que mi mamá. Nos sentimos tan. Nos encanta el reconocimiento, nos fascina. Nos encanta el reconocimiento porque somos hechos en imagen y semejanza de Dios. Nos encantaría ser dioses, pero menos mal que no somos dioses. Menos mal. ¿Usted se imagina que el mundo estuviera en sus manos? Si el mundo estuviera en mis manos, en América yo hubiera sido campeón de la Libertadores 15 veces. Si el mundo estuviera en mis manos. Imagínate. ¿Recuerdas la película de Todopoderoso? No sé si viste la imagen. Empezaron a llegar de carta a las peticiones de todo el mundo. Y él dijo, se cansó y dijo, lo pusieron a tomar, dígale que sí a todo. Empezó a darle que sí a todas las peticiones de todo el mundo. En una hora de la noche ya tenía un caos, había guerra por todos lados. Pensó que haciendo felices a todo el mundo iba a funcionar. Y la extraordinaria sabiduría del Señor nos enseña que este mundo funciona cuando unos están arriba, otros están abajo, cuando unos lloran y otros sonríen. Imagínate que el mundo estuviera en tus manos. Fracasar
Porque no tenemos la capacidad de compensar el bien que experimentan unos con el mal que experimentan otros para producir un propósito común. O pongas a pensar, ponte a pensar, ¿a quién le responderías tú la oración? ¿Al que ora para que haga mucho sol porque vende helados? ¿O al que ora para que llueva harto porque vende tinto e impermeables? ¿A quién le contesto? ¿A quién le hago caso? Entonces, la sabiduría y la justicia del Señor son muy superiores a las nuestras, y eso nos debe llevar a descansar en Él, de que es mejor que las cosas estén en sus manos porque las hace mejor que nosotros. Eso debería producir descanso. La sabiduría y la justicia de Dios son muy superiores a la nuestra. Un texto tan sencillo que leí en mi devocional de Deuteronomio, del plan de la lectura un año, Deuteronomio 24. Mira ese texto y mira la reflexión que me dejó. Un principio que es de la ley. Mira cómo la ley nos enseña. Dice, cuando hagas un préstamo a tu prójimo, dice el Señor, no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en garantía. Quédate afuera y deja que Él mismo te entregue la garantía, que te entregue lo que quiera. Y ojo, si es pobre y en prenda te ofrece su manto, no le retengas, no se lo retengas durante la noche. Devuélveselo antes de la puesta del sol, para que se cubra con él durante la noche. Así estará Él agradecido contigo, y tú habrás actuado con justicia a los ojos del Señor tu Dios. Y a los ojos del mundo uno dice, pero esa ley dice, no, pues qué bobada. O sea, eso es una bobada. Pedirle un abrigo en prenda a una persona mientras me devuelve la plata, pero cada noche yo tengo que devolvérselo. ¿Para qué? Cada noche yo tengo que devolvérselo. Eso solo lo hace un poco. Entonces para esa vaina no le pido nada, porque si en últimas el abrigo me sirve esa de noche, ¿por qué tengo que devolvérselo a él? Ahora, ¿qué moral o qué intención va a tener de pagarme? Pensaría algunos, si se lo estoy devolviendo todas las noches, él no está sufriendo nada. Me parece una bobada. Pero lo que está diciendo el texto es que a los ojos de Dios, eso es lo que hace un justo. A los ojos de Dios. Dios ve la justicia de una manera muy diferente como nosotros la vemos. La justicia del hombre, ¿cómo es? Severa, castigadora, vengativa. ¿Cómo es nuestra justicia? ¿O cómo nos gustaría que se aplicara la justicia sobre el ladrón, sobre el violador? De malas, que sufra, que pague, bien hecho. Eso sí, ¿quién lo manda? Esa es nuestra justicia, vengativa. ¿Cómo es la justicia de Dios? Es rica en misericordia. Rica en misericordia. Mientras la tendencia y nuestro impulso natural es castigar, la tendencia y el impulso natural de Dios es perdonar. Pregunta: ¿no vale la pena rendirse ante un Dios como este? ¿No vale la pena rendirse ante un Dios que tiende a tratarnos bien? Claro que vale la pena. Si hay alguien ante quien vale la pena rendirse, es ante ese Dios, que es rico en misericordia y que tiene una justicia demasiado superior a la nuestra. Recordemos lo que está diciendo Santiago: Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde, da gracia al que se rinde. Y la gracia es el poder para cambiar. La gracia es el poder que Dios nos da
para hacer los cambios en nuestra vida que necesitamos hacer. Es el poder que nosotros necesitamos crear para cambiar. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros nos hacemos débiles, nos rendimos para hacernos débiles, estamos diciendo: Dios, actúa tú. Haz las cosas tú, porque nosotros somos débiles. Por eso, en este proceso de recuperación, cuando venga la tentación, ríndete a Dios. Cuando vengan las pruebas, ríndete a Dios. Cuando sientas que no puedes más, ríndete a Dios. Porque fue de esta la forma como Cristo tuvo su victoria. ¿Cómo fue que Cristo venció la cruz? Rindiéndose al Padre. Se rindió al Padre. Señor, no quisiera que fuera así. Yo no quisiera beber esta copa. No quisiera. Pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No la mía. Si hubiera estado en nuestras manos, ¿qué hubiéramos hecho? Pongamos otro. Pongamos ahí el cordero más grande que haya. Pongamos a otro. Castiguemos uno bien malo. O sea, para que así alguien que vaya a morir cruelmente, que sea uno de esos, uno peor que Barrabás. Busquemos uno. Si hubiera sido esa nuestra forma. Pero Jesús se rindió. Se rindió. No fue con violencia que él venció. Fue a costa de humildad que Cristo avergonzó al infierno. Fue con la humildad que Cristo avergonzó al infierno. Porque, amados, solamente el que se rinde a Dios de corazón puede celebrar la recuperación. Solamente el que se rinde a Dios de corazón puede celebrar la recuperación. Puede celebrar la recuperación. Puesto de pie, amado, le damos gracias al Señor.